La charla de hoy va a tratar de la evaluación funcional de los trastornos obstructivos. Pero en realidad esto va a ser una excusa para profundizar algunos temas de fisiología y fisiopatología respiratoria. Y a mí me gusta empezar esta charla con un poco de historia. Este es un viejo espirómetro de campana Collins, ya una pieza de museo, que nosotros usábamos en la cátedra de fisiología. Y este espirómetro, como se puede ver a la izquierda, tiene eh, dos tubuladuras por donde uno ingresa y egresa el aire, por donde uno inspira y expira. De modo tal que al respirar, esta campana sube y baja en la medida que yo eh, tomo o meto aire en su interior. Y está conectado con un cordel y una aguja inscriptora, eh, y ahí hay un cilindro que gira y va dibujando el trazado espirométrico. Y de este modo se puede inscribir el trazado espirométrico tradicional que aparece en todos los libros de fisiología. Y podemos reconocer el volumen corriente, que es esta curva que aparece señalada con la flecha roja, que es el volumen de aire que yo inspiro y expiro en una respiración tranquila. Eh, si yo menciono que esta parte del gráfico, la superior, es la inspiratoria y esta parte es la expiratoria, como ustedes saben, después de una inspiración tranquila, perdón, yo puedo seguir inspirando y este volumen es el volumen de reserva inspiratorio. Después de una expiración tranquila, yo puedo seguir expirando y ese será el volumen de reserva expiratorio. Pero claro, hay un volumen que yo no puedo expirar, que es el volumen residual, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el volumen residual no se va a poder medir en el método espirométrico, porque espirometría es medir el aire expirado y el volumen residual no se puede expirar. Y tampoco se van a poder medir las capacidades que incluyen al volumen residual, recordando que capacidades son la suma de dos o más volúmenes. Entonces, no se puede medir el volumen residual, no se puede medir la capacidad residual funcionante, que es la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, y no se va a poder medir la capacidad pulmonar total, que es la suma de todos los volúmenes. Sí voy a poder medir un valor que es de extraordinaria utilidad en la espirometría, que es la capacidad vital, que no es otra cosa que la suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente y volumen de reserva expiratorio, que como vamos a ver adelante tiene enorme importancia en la evaluación de los trastornos restrictivos. Y también se va a poder medir otro volumen que es la capacidad inspiratoria, capacidad a la cual no se le dio demasiada relevancia durante muchos años, pero ya hace bastantes años que se considera importante por lo siguiente. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa sufren un fenómeno que se conoce como atrapamiento aéreo. Y en el atrapamiento aéreo lo que sucede es, como queda aire atrapado, aumenta la capacidad residual funcionante. El aumento de la capacidad residual funcionante lo que produce es una disminución de la capacidad inspiratoria, es decir, la empuja para arriba, por decirlo de alguna manera. Es decir, hay pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que uno los trata, no mejoran mucho sus parámetros de obstrucción, pero mejoran sintomáticamente y mejoran clínicamente. Y estos pacientes mejoran porque les mejora el atrapamiento aéreo. Y una manera de medir indirectamente que el paciente está atrapando menos es verificar que con el paso de los meses la capacidad inspiratoria que había disminuido por el aumento de la capacidad residual funcionante empieza a aumentar. Ese aumento de la capacidad inspiratoria con el correr de los meses es un indicador de que el paciente está atrapando menos y por eso tiene menos disnea. Y con el correr del tiempo incorporamos espirómetros más modernos, entre comillas. Digo entre comillas porque este espirómetro también hoy es una pieza de museo, que son los espirómetros de fuelle. Este espirómetro tiene en su interior un fuelle como el de un bandoneón, de modo tal que cuando yo soplo, y lo voy a hacer a través de esta pieza, cuando yo soplo decía, este espirómetro tiene un fuelle como el de un bandoneón que se llena de aire y se expande. Al expandirse tiene una aguja inscriptora que lo que hace se desplaza en este sentido, ¿de acuerdo? Y tiene un carro con un papel inscriptor, que es este rojo, que también se desplaza y se desplaza en este sentido. Entonces, de la composición de este movimiento y este movimiento surge la curva volumen-tiempo. Y la curva volumen-tiempo, como su nombre lo dice, mide el volumen expirado en litros y el tiempo
que dura la expiración en segundos. Acá aparecen 1, 2, 3, 4 segundos. En realidad, las espirometrías tienen que tener al menos 6 segundos de duración para que sean correctas, para que sean válidas, ¿de acuerdo? Y aquí puedo sacar dos datos muy importantes, muy importantes. Uno es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el volumen de aire, como el nombre lo dice, el volumen de aire que yo voy a poder expirar en el primer segundo. Entonces yo tomo el primer segundo, yo aquí en este punto empiezo a expirar, aumenta rápidamente el volumen expirado y llega un momento donde acá se hace una meseta porque ya no puedo sacar más aire. Bueno, yo lo que hago es tomar el primer segundo y ver qué volumen expiré en el primer segundo. El volumen expiratorio forzado en el primer segundo es una prueba sumamente reproducible y es el principal parámetro para evaluar la severidad de las obstrucciones en la patología obstructiva. Y otro parámetro que voy a poder medir, que es muy importante, es todo el aire que yo expiro a lo largo de estos 6 segundos. Y ese volumen de aire que yo expiro después de una inspiración máxima, es decir, yo hago una inspiración máxima, llego a capacidad pulmonar total y después hago una expiración máxima y forzada, lo más rápido y fuerte que pueda. Ese volumen que yo voy a expirar partiendo de capacidad pulmonar total y llegando a volumen residual que no voy a poder expirar, bueno, ese volumen que yo expiro se denomina capacidad vital. Pero como lo estoy haciendo de manera máxima y forzada, se llamará capacidad vital forzada. ¿De acuerdo? Esto aparece en la sigla en inglés FBC, en español sería CBF, capacidad vital forzada. Y otro parámetro que es de extraordinaria relevancia que yo puedo sacar de la curva volumen-tiempo es la relación porcentual entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Una persona normal en el primer segundo es capaz de expirar el 70% de la capacidad vital. Es decir, normalmente una persona, la relación B/1, capacidad vital forzada, es igual o mayor al 70%. Si esta relación porcentual es menor al 70%, eso es indicativo de que el paciente tiene algún grado de obstrucción bronquial. Entonces, repito porque es de suma importancia, la relación B/1 capacidad vital forzada tiene que ser igual o mayor al 70%. Si esa relación cae por debajo del 70%, quiere decir que tengo algún tipo de patología obstructiva. Y por último, incorporamos los espirómetros computarizados, que son hoy prácticamente los únicos que se usan, con los cuales yo voy a poder hacer la curva flujo-volumen. Y en la curva flujo-volumen, entonces, yo voy a analizar ya no volumen-tiempo, como en la curva que vimos precedentemente, sino flujo, que lo tengo acá en ordenada, expresado en litros por segundo, y volumen en abscisa, expresado en litros. Y de esta curva, entonces, yo voy a poder analizar la capacidad vital, que es lo que va desde aquí hasta aquí. Yo aquí comienzo la expiración y aquí la termino. Y aquí puedo leer la capacidad vital, que en este caso va a ser un poquito mayor a 3 litros. Y se inscribe entonces allí. También puedo analizar el máximo flujo que yo puedo obtener durante la maniobra de expiración forzada, y es el que se conoce como flujo expiratorio pico. Para este ejemplo, un poquito menos de 10 litros por segundo. Y a diferencia de la curva volumen-tiempo, que solo analizaba los flujos expiratorios, la curva flujo-volumen analiza no solo la expiración forzada, sino también la inspiración forzada. Y habrán notado que hay una serie de puntos verdes en este esquema. Esos puntos verdes son los valores teóricos por donde tendrían que pasar los datos de esta persona en particular. Porque como ustedes recordarán, los volúmenes y capacidades y flujos en el aparato respiratorio dependen de 5 variables biológicas, que son edad, sexo, talla, peso y raza. Entonces, de aquí, de esta curva, podemos sacar varios datos. Ya vimos dos. Podemos sacar la capacidad vital forzada. Podemos sacar el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, pero, atención, porque el volumen expiratorio forzado en el primer segundo yo no lo puedo sacar de la curva flujo-volumen, porque en la curva flujo-volumen no tengo el parámetro tiempo. Yo no sé dónde está el primer segundo allí. Entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo no se saca de la curva flujo-volumen.
sino que se saca de la curva volumen-tiempo que aparece allí, y ahí sí puedo ver cuál es el primer segundo. También puedo sacar la relación B/1 capacidad vital forzada, y como se dijo anteriormente, puedo sacar también el flujo expiratorio pico. Y estos son los parámetros más importantes que yo voy a sacar de la curva flujo-volumen. Y acá tengo dos curvas flujo-volumen, una azul y una verde. Las dos fueron hechas por la misma persona y entre una y otra pasaron solamente 10 segundos. ¿Qué fue lo que pasó? Algunos dicen después, antes y después de un broncodilatador no actúa en 10 segundos. Y en realidad la respuesta es que estas dos curvas flujo-volumen, que pertenecen a la misma persona, fueron hechas con distinto esfuerzo expiratorio. La curva azul está hecha con un esfuerzo expiratorio subóptimo, es decir, la persona no entendió bien la maniobra y no sopló con toda la fuerza que debió. En cambio, la verde es hecha con máximo esfuerzo expiratorio. Y esto sirve para recordar que la curva flujo-volumen tiene dos porciones en su bucle o en su curva expiratoria. La primera parte es la parte dependiente del esfuerzo. Y fíjense que se verifica que es dependiente del esfuerzo porque en la curva azul, que se hizo menos esfuerzo, el flujo expiratorio pico es muy bajo, y en la curva verde, que se hizo máximo esfuerzo, el flujo expiratorio pico es mucho mayor. Y esto es importante porque hay que recordar que el flujo expiratorio pico, que es una buena prueba que tiene varias indicaciones, entre ellas la evaluación de la crisis asmática, el automonitoreo del flujo pico en aquellos pacientes que tienen lo que se denomina asma casi fatal, es decir, es una prueba de utilidad. El problema que tiene esta prueba es que es muy esfuerzo dependiente, entonces que dé baja no necesariamente tiene que ver con el que el paciente está obstruido, puede ser que el paciente no haya hecho un esfuerzo adecuado. Y la segunda parte de la curva es el esfuerzo independiente, que es más allá del flujo expiratorio pico, de la inscripción del flujo expiratorio pico, es decir, más allá de más o menos el 15% de la capacidad vital expirada, es decir, el flujo, la parte de esfuerzo dependiente se inscribe durante el primer 15% de la capacidad vital expirada, la parte de esfuerzo independiente es más allá de este 15%. Y fíjense que realmente es esfuerzo independiente, porque en ese sector marcado por este óvalo rojo, pese a que las dos curvas fueron hechas con esfuerzos muy distintos, muy poco en la azul y máximo en la verde, los flujos se superponen perfectamente, es decir, claramente allí la caída de los flujos no depende del esfuerzo. Y uno aquí se preguntaría, ¿y por qué tiene la curva flujo-volumen una porción de esfuerzo dependiente y una porción de esfuerzo independiente? Y otra pregunta que yo me haría es, ¿por qué la morfología de la curva expiratoria es tan distinta a la de la curva inspiratoria? Fíjese que la curva expiratoria es un triángulo y la curva inspiratoria es un semicírculo. Bueno, esto tiene que ver con un fenómeno que vamos a analizar a continuación. Y este fenómeno es el de la compresión dinámica. ¿Qué es esto de la compresión dinámica? Ustedes recordarán que a capacidad residual funcionante, es decir, en el punto de reposo del sistema tóraco-pulmonar, la presión intrapleural es subatmosférica, alrededor de menos 5 centímetros de agua. Y eso tiene que ver con que la fuerza elástica torácica trata de expandir la caja torácica y la fuerza elástica pulmonar tiende a hacer que el pulmón se retraiga. El punto de reposo de la caja torácica es más o menos el 80% de la capacidad vital y el punto de reposo del pulmón es cercano a cero. No es estrictamente cero, pero es cercano a cero. Y esas dos fuerzas que tiran en sentido opuesto generan una presión intrapleural subatmosférica. Supónganse que yo ahora hago una inspiración máxima y llego a capacidad pulmonar total. ¿Qué les parece que pasará con la presión intrapleural? ¿Será más subatmosférica? ¿Será menos subatmosférica? Bien, si ustedes pensaron que es más subatmosférica, están en lo cierto. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Porque cuando llego a una inspiración máxima, estoy sacando aún más el pulmón de su posición de reposo. Estoy estirando más el resorte. De modo tal que ese resorte, que es la fuerza elástica pulmonar, hace más fuerza para volver a su posición de reposo y eso genera una presión intrapleural más subatmosférica. Y si ahora yo completé la inspiración, llegué a capacidad pulmonar total
y ahora hago una apnea, es decir, aguanto el aire con la glotis abierta. Estoy aguantando el aire a capacidad pulmonar total, pero con la glotis abierta, o sea que el aire ni entra ni sale. ¿Cómo les parece que será la presión intraalveolar ahora respecto a la externa? Bueno, si yo no estoy ni inspirando ni expirando, la única alternativa es que la presión intraalveolar sea igual a la externa, esto es cero. Por eso el aire no se desplaza. Si la presión intraalveolar fuera subatmosférica, el aire entraría. Si la presión intraalveolar fuera supraatmosférica, el aire saldría. Y la presión intrapleural es más subatmosférica, a capacidad pulmonar total, y yo puse como un ejemplo antojadizo que es de menos 30 centímetros de agua. Ahora bien, ¿qué les parece que sucederá si yo hago una expiración máxima y forzada con la presión intrapleural? Bueno, si yo hago una expiración máxima y forzada, gracias a mis músculos expiratorios, fundamentalmente la prensa abdominal, bueno, es como si yo tomara una esponja y la apretara, es decir, estoy apretando el pulmón, o mis músculos expiratorios apretan el pulmón, y le generan una presión que es supraatmosférica, es decir, durante la expiración forzada, la presión intratorácica e intrapleural se hace supraatmosférica. Y supónganse, para seguir con este ejemplo, que mi presión intrapleural, que era de menos 30, al hacer yo una expiración forzada, se hace supraatmosférica y llega a más 30 centímetros de agua. Nuevamente, la pregunta es, si mi presión intrapleural se fue de menos 30 centímetros de agua a más 30 centímetros de agua en virtud de mi esfuerzo expiratorio, ¿qué va a pasar con la presión intraalveolar? ¿A cuánto va a aumentar la presión intraalveolar? Lo que sucede es que el mismo cambio de presión que opera en el espacio pleural opera en la luz intraalveolar. ¿Y cuál fue el cambio de presión en la pleura para irme de menos 30 a más 30? Fue de más 60 centímetros de agua. Es decir, si mi presión intrapleural se fue de menos 30 a más 30 y ahí yo empleé 60 centímetros de agua positivos para hacer ese cambio, lo mismo va a pasar en el alvéolo. Sucede que como en el alvéolo yo tenía una presión de 0 porque estaba aguantando el aire, ahora esa presión va a ser de más 60. Ahora bien, esa presión de más 60, que es la que hace que el aire salga, porque fíjense que hay una delta de presión entre la luz alveolar y el exterior de 60 centímetros de agua, asumiendo que la presión exterior es 0. Entonces, hay una delta P de 60 centímetros de agua que hace que el aire salga. Pero ¿qué es lo que pasa? La presión que yo tengo dentro de la vía aérea va a ir cayendo paulatinamente, porque la vía aérea tiene una resistencia que es fisiológica. Y yo tengo que ir venciendo esa resistencia fisiológica. Y para vencer esa resistencia pierdo presión. Por eso, lo que era 60 centímetros de agua en la emergencia del alvéolo, bueno, ahora va a caer y será 58, 59, 58, 57, etcétera, etcétera. Es decir, esa presión va a seguir bajando. Y va a llegar a un punto que esta presión se va a hacer exactamente igual a la presión intrapleural, que prácticamente no se modifica. Entonces, yo tengo una presión intraalveolar que va cayendo paulatinamente y una presión intraalveolar que se mantiene más o menos constante, y hay un punto donde se igualan. Ese punto es el que ustedes conocen como punto de igual presión. Más allá de ese punto de igual presión, hay una zona de compresión dinámica, que es esta grisada que está aquí, donde al ser la presión externa mayor que la presión interna, el diámetro disminuye. Entonces, yo tengo un segmento de compresión dinámica soplando a gran volumen pulmonar, que es muy pequeño, y asienta sobre vía aérea de gran sostén cartilaginoso, o sea que la reducción del diámetro es muy pequeña. Entonces tengo una condición donde tengo una delta de presión, una delta P muy grande de 60 a 0 y una resistencia pequeña porque yo tengo poca compresión dinámica. Y si yo recuerdo que flujo es igual a delta P sobre resistencia y tengo mucha delta P y poca resistencia, lógicamente el flujo va a ser muy alto. Por eso el flujo expiratorio pico, que es el máximo flujo que yo obtengo durante una expiración forzada, se inscribe cuando yo soplo a gran volumen pulmonar. Y de hecho, ustedes recordarán, lo vimos recién, el flujo expiratorio pico se inscribe cuando yo soplé solamente el 15% de mi capacidad vital, a gran volumen pulmonar, porque tengo mucha delta P y porque tengo
tengo poca resistencia al tener poca compresión dinámica. Y ahora vamos a analizar una situación distinta. Supongamos que ahora yo estoy a capacidad residual funcionante y terminé de expirar y ya dejo de expirar, por lo tanto, mi presión intrapleural va a ser subatmosférica, alrededor de menos 5 centímetros de agua, y como yo terminé la expiración y ya no estoy expirando, mi presión intrapleural va a ser igual que la externa, o sea, cero. Y supónganse que yo a partir de este punto hago una expiración máxima y forzada, y llego nuevamente, para usar el mismo ejemplo, a más 30 centímetros de agua la presión intrapleural. ¿A cuánto les parece que va a ir la presión intrapleural? Bueno, igual que el ejemplo anterior, el cambio de presión va a ser el mismo. Si yo para irme de menos 5 a más 30 empleé 35 centímetros de agua, lo mismo va a pasar en el alvéolo. Pero claro, yo antes salía soplando a capacidad pulmonar total, tenía en el alvéolo una presión de 60. O sea que la delta P era de 60 a 0. Ahora la delta P va a ser menor, de 35 a 0. Y no solo eso, sino que yo voy a perder presión dentro de la vía aérea para vencer su resistencia fisiológica. Pero claro, yo antes partía de 60 y ahora parto de 35. Tendré 34, 33, 32, 31, 30. Es decir, el punto de igual presión que antes se ubicaba muy lejos de los alvéolos, ahora está mucho más cerca de los alvéolos. De modo tal que este segmento grisado, que es el segmento de compresión dinámica, en el cual la presión externa intrapleural es mayor que la presión interna intraluminal, ocurre en una zona mucho más extensa y con vía aérea mucho más pequeña de mucho menor sostén cartilaginoso. De modo tal que acá, soplando a bajo volumen pulmonar, el fenómeno de compresión dinámica es mucho más evidente. Y fíjense que antes yo tenía mucha delta P y poca resistencia, y ahora mi delta P, que antes era de 60, es solo de 35, y mi compresión dinámica es mucho mayor, por lo tanto tengo mayor resistencia. Nuevamente, si tengo poca delta P y mucha resistencia, el flujo va a ser mucho más bajo. Por eso el flujo empieza a caer desde que yo llegué al flujo expiratorio pico y sigue cayendo hasta hacerse cero. ¿Por qué cae? Porque la compresión dinámica cada vez es más evidente, cada vez compromete a segmentos más extensos de la vía aérea y porque la delta P, a medida que yo me voy desinflando, cada vez es menor. Esto es un fenómeno dinámico, de modo tal que si yo soplo a gran volumen pulmonar, el punto de igual presión estará lejos de los alvéolos y a medida que yo me voy desinflando, el punto de igual presión se va acercando a los alvéolos hasta llegar a muy cerca de ellos. Y esto explica entonces por qué la morfología de la curva expiratoria es tan distinta a la de la inspiratoria. ¿Por qué? Porque yo durante la inspiración no tengo compresión dinámica, porque para yo tener compresión dinámica es necesario que mi presión intratorácica sea supraatmosférica. Y en condiciones fisiológicas, cuando yo inspiro, mi presión intratorácica nunca es positiva, nunca es supraatmosférica, siempre es subatmosférica. Y acá tengo tres curvas flujo-volumen. Fíjese que estas tres curvas flujo-volumen, esta tiene un flujo expiratorio pico bastante alto, acá disminuye y acá disminuye aún más. La capacidad vital en esta primera curva es mayor, acá disminuye y acá disminuye aún más. Pero yo quiero prestar atención o poner el punto en lo siguiente. Fíjese la primera curva, la de la izquierda. Tiene un volumen expiratorio forzado en el primer segundo de 2,62 y una relación volumen expiratorio forzado, capacidad vital forzada de 78. Recordamos que mayor de 70 es normal, o sea que esta es una curva que no tiene obstrucción. La segunda curva, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo cae a 1,37 y la relación ya no es de 78 sino de 68, o sea, un poquito por debajo de 70, eso quiere decir que hay algún grado de obstrucción. Y la última curva, el B1 cae a 0,58 y la relación, que al principio era normal, después era de 68 y ahora es de 60, o sea, mayor grado de obstrucción. Si yo le digo que estas curvas, tres curvas, pertenecen a la misma persona y entre una y otra pasaron 10 segundos, ¿ustedes qué me dirían que pasó? Bueno, esto es un juego fisiológico y no es fácil darse cuenta qué es lo que sucedió. Estas tres curvas flujo-volumen son mías. Lo que hice en la primera curva es llegar a capacidad pulmonar total y hacer una aspiración máxima y forzada y obtener una espirometría que fue normal. En esta segunda curva, la del medio, la azul, lo que hice es llegar a capacidad residual funcionante y en ese punto hacer una aspiración máxima y forzada.
Obviamente voy a tener menos capacidad vital porque tenía menos aire dentro de mis pulmones, pero yo lo que quiero poner de manifiesto con esto es que uno cuando sopla y se empieza a desinflar, empieza a perder volumen, empieza a obstruirse. Fíjense que mi relación aquí es de 68%. Es decir, la compresión dinámica a medida que yo voy soplando y me voy desinflando genera obstrucción que es fisiológica. Y en la última curva, la de la derecha, lo que yo hice es llegar a capacidad residual funcionante y desinflarme un poquito más. Es decir, me puse en un punto intermedio entre la capacidad residual funcionante y el volumen residual y ahí hice una aspiración máxima y forzada. Y fíjense que mi relación BEF1 capacidad vital forzada cayó un poco más. Es decir, a medida que yo me desinflo, la compresión dinámica cada vez se hace más evidente y empiezo a tener un fenómeno de obstrucción que es absolutamente fisiológico. Este fenómeno de obstrucción, que es fisiológico en las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es mucho más evidente y llega a cerrar completamente la vía aérea y generar un fenómeno que se conoce como atrapamiento aéreo. Y acá tenemos el comportamiento de la vía aérea en una persona normal durante inspiración y durante expiración. Normalmente durante inspiración el diámetro es un poco más grande, durante la expiración el diámetro es un poco menor. Eso es fisiológico. Pero fíjense en una persona que tiene un enfisema leve a moderado, donde tiene pérdida de elasticidad pulmonar. Durante la inspiración el diámetro va a ser menor que una persona normal y durante la expiración mucho menor que una persona normal. Ahora bien, si el grado de enfisema es aún mayor y yo ya tengo pérdida de anclajes alveolares, voy a tener un diámetro durante la inspiración mucho más pequeño que una persona normal. Y durante la expiración voy a cerrar completamente la vía aérea. ¿De acuerdo? Ese cierre de la vía aérea contribuye a un fenómeno que se llama atrapamiento aéreo, donde el aire alveolar que queda por detrás de esas vías aéreas cerradas no puede salir y eso determina que esa persona, al no poder sacar todo el aire, tenga una capacidad vital un poco más chica y al no poder sacar el aire tiene un volumen residual y una capacidad residual funcionante mayor que una persona normal. Eso entonces es lo que se conoce como atrapamiento aéreo. Y este es el comportamiento normal del patrón ventilatorio en el ejercicio. Una persona normal lo que hace es aumentar su volumen minuto respiratorio, aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar el volumen corriente y bueno, y nada pasa. ¿Qué es lo que le pasa al patrón ventilatorio a una persona que tiene POC? Lo que hace es aumentar la frecuencia respiratoria, aumentar el volumen corriente, pero ¿qué es lo que pasa? Como los alvéolos de una paciente con EPOC, como está obstruido, se vacían más lentamente, al aumentar el volumen corriente y aumentar la frecuencia respiratoria, no le doy tiempo a los alvéolos a vaciarse completamente. Entonces el paciente con EPOC que hace ejercicio, lo que hace es empezar a inspirar antes de que se haya vaciado completamente el alvéolo. Entonces le caiga más aire atrapado. Y lo que hace es esto, subir la curva porque tiene un atrapamiento aéreo extra. Se dice entonces que el paciente con EPOC tiene aumento del volumen residual en reposo y eso se llama atrapamiento aéreo o hiperinflación estática. Y cuando hace ejercicio, como no le da tiempo al alvéolo a vaciarse porque aumentó su frecuencia respiratoria, cada vez se queda con más aire en su interior y sobre esa hiperinflación estática que él tenía estando en reposo, le agrega una hiperinflación extra que se conoce como hiperinflación dinámica. Y esto es lo que pasa entonces en el ejercicio. El paciente que está hiperinflado, cuando hace ejercicio, se hiperinfla aún más y ese es un condicionante muy importante para el desarrollo de disnea y de limitación respiratoria durante el ejercicio. Y bueno, esto es lo que le pasa a una persona normal. Fíjense que una persona normal lo que hace es hacer ejercicio y aumentar su volumen corriente. Fíjense, el volumen corriente en reposo es este, el volumen corriente en ejercicio es este, pero su capacidad residual funcionante no se modifica. En cambio, una persona con EPOC aumenta el volumen corriente, pero su capacidad residual funcionante, que ya era alta, aumenta aún más. Es decir, sobre el fenómeno de hiperinflación estática se agrega el fenómeno de hiperinflación dinámica. Y acá mostramos dos curvas flujo-volumen claramente patológicas que vamos a pasar a analizar. Este es un software bastante antiguo, por eso las curvas no son demasiado atractivas, pero bueno, para el ejemplo son de utilidad. Y fíjense, la primera curva, la de la izquierda. Fíjense, aquí estos puntos verdes, como recordarán, son los valores teóricos para esa persona.
Y fíjense, ¿qué pasó con el flujo expiratorio pico? Tendría que tener un flujo expiratorio pico de casi 8 litros por segundo y tiene un flujo expiratorio pico que apenas pasa los 2 litros por segundo. ¿De acuerdo? Fíjense todos los flujos instantáneos como están muy por debajo de lo que tendrían que estar. Y si analizamos la curva roja, fíjense que la capacidad vital teórica de este paciente tendría que ser un poco más de 3.500 mililitros y es probablemente cerca de 3.400 mililitros. Es decir, no hay una disminución significativa en la capacidad vital, pero sí hay una caída muy importante en el flujo expiratorio pico y en todos los flujos expiratorios. Ahora bien, si uno analiza la curva inspiratoria, ¿qué les parece? Vamos a poner al lado una curva flujo-volumen normal para que la comparen. Fíjense que los flujos inspiratorios de esta curva, que es normal, son muy parecidos a los flujos inspiratorios de esta curva, que claramente es patológica porque tiene una grave alteración de todos los flujos expiratorios. ¿De acuerdo? Entonces, esta espirometría es de alguna patología que me genera grave alteración en los flujos expiratorios y prácticamente ninguna alteración en los flujos inspiratorios. ¿Y qué fenómeno analizamos recién que aparecía solamente durante la expiración forzada y desaparecía durante la inspiración forzada? Si pensaron en la compresión dinámica de la vía aérea, esta es la respuesta. Es decir, esta curva flujo-volumen, donde hay grave alteración de flujos expiratorios y nada de alteración de flujos inspiratorios, está dada por un agravamiento anormal de la compresión dinámica de la vía aérea. O sea, la fisiopatología de la obstrucción de este señor es un agravamiento patológico de la compresión dinámica de la vía aérea. Y pasamos a analizar la segunda curva. Fíjense, la segunda curva tiene algunas características similares a la primera. Tendría que tener un flujo expiratorio pico casi de 9 litros por segundo. Tiene un flujo expiratorio pico que no llega a 4. O sea, tiene grave caída en el flujo expiratorio pico. Grave caída en todos los flujos expiratorios. Pero a diferencia de esta primera curva, fíjense qué es lo que pasa con la capacidad vital de esta persona. Tendría que tener una capacidad vital, vamos al punto teórico que es este, de 4 litros y medio, y su capacidad vital no llega a los 2 litros. Ahora, a semejanza de la primera curva, de la curva de la izquierda, este paciente también tiene grave alteración de los flujos expiratorios y nada de alteración de los flujos inspiratorios. O sea que nuevamente el mecanismo fisiopatológico de la obstrucción en este paciente es el agravamiento anormal de la compresión dinámica de la vía aérea, porque aparece cuando expiro y desaparece cuando inspiro. Pero la pregunta sería, ¿por qué le cayó la capacidad vital? Cosa que no había pasado con el ejemplo de la izquierda. Uno podría pensar dos cosas. La primera es, bueno, le cayó la capacidad vital porque tiene una enfermedad obstructiva asociada con una enfermedad restrictiva. Por ejemplo, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica porque padece de enfisema y aparte se le asoció una fibrosis pulmonar. O sea, se le juntó una enfermedad obstructiva y otra restrictiva. Eso puede ser. La otra alternativa, ¿cuál es? Bueno, tiene una enfermedad obstructiva tan severa que cierra la vía aérea, produce atrapamiento aéreo, ese atrapamiento aéreo le aumenta enormemente el volumen residual y el aumento del volumen residual y de la capacidad residual funcionante le sacan lugar a la capacidad vital. O sea que esta caída en la capacidad vital tiene que ver con un atrapamiento aéreo. A ver, si ustedes pensaron en el primer ejemplo, es decir, tiene una enfermedad obstructiva y una enfermedad restrictiva concomitante, bueno, puede ser, pero yo les hago una pregunta. Si ustedes están en el medio de la pampa mirando un ombú y sienten a sus espaldas cabalgar, ¿en qué piensan? El 100%, el 99% de ustedes va a decir, pienso en un caballo. Bueno, puede ser una cebra. Bueno, es decir, sería muy raro que fuera una cebra. Bueno, si yo tengo una caída de la capacidad vital en un paciente que tiene una enfermedad obstructiva severa, lo más probable es que sea atrapamiento aéreo. Eso es lo más frecuente. Lo menos probable es que tenga una enfermedad restrictiva concomitante. Es decir, es más probable que sea un caballo y no que sea una cebra. Ahora bien, si yo quiero estar seguro de que esta caída en la capacidad vital está dada por atrapamiento aéreo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y como ustedes habrán adivinado, lo que tengo que hacer
es medir volumen residual. Otro ejemplo, yo acá tengo nuevamente una curva flujo-volumen con caída en el flujo expiratorio pico, gran caída en todos los flujos expiratorios, flujos inspiratorios prácticamente normales y caída en la capacidad vital. Pero fíjense, le mido volúmenes pulmonares a esta persona. Este es el volumen residual que debería tener esta persona y este es el volumen residual que en realidad tiene. Es decir, gran aumento del volumen residual. Y fíjense, acá tengo capacidad inspiratoria y acá el volumen de reserva expiratoria. O sea, esto es la capacidad vital. Fíjense, como aumenta tremendamente el volumen residual, le saca lugar a la capacidad vital. O sea que esta caída en la capacidad vital tiene que ver con que el desmesurado aumento del volumen residual le sacó lugar a la capacidad vital. Y si yo esto lo quiero ver en números, fíjense, ahí yo tengo el volumen residual. El volumen residual de esta persona tendría que ser de 2 litros 10 y es de 4 litros 17, prácticamente al doble. Fíjense qué pasó con la capacidad pulmonar total. Tendría que ser de 4 litros 84, es de 6,07, aumentó un 25%. Esto es claramente atrapamiento aéreo, ¿de acuerdo? Y fíjense, si yo le mido la difusión a esta persona, fíjense cómo tiene la difusión. Tendría que tener una difusión de 22 mililitros minuto milímetro de mercurio y tiene una difusión de 7. ¿Por qué le cayó la difusión a esta persona? Y para saber por qué le cayó la difusión, tenemos que recordar de qué depende la difusión. La difusión de membrana, de acuerdo al principio de Fick, es directamente proporcional al área de intercambio, directamente proporcional a la diferencia de presión de los gases que van a difundir, proporcional a un coeficiente de difusibilidad de los gases y es inversamente proporcional al grosor. Esto es el componente de membrana, pero la difusión también tiene un componente vascular que tiene que ver con el volumen capilar y la tasa de reacción con la hemoglobina. Si nosotros recordamos cómo es la tomografía computada de un paciente con enfisema, vamos a ver, aunque no seamos expertos en el tema, que tiene áreas donde hay sectores de destrucción alveolar, donde no hay ni alvéolos ni vasos sanguíneos. De modo tal, esas zonas señaladas con las flechas rojas tienen una disminución en el área de intercambio y tienen una disminución en el volumen capilar. Y eso expresa a las claras por qué estos pacientes tienen caída en la difusión. Es decir, si ustedes tienen un paciente que en la espirometría tiene grave alteración de los flujos expiratorios, nada de alteración en los flujos inspiratorios, tiene caída en la capacidad vital, tiene aumento en el volumen residual y la capacidad residual funcionante y tiene caída en la difusión, la única enfermedad que puede dar eso es el enfisema pulmonar. Y si bien hay varios métodos que son de utilidad para medir volumen residual y las capacidades que lo incluyen, o sea, capacidad residual funcionante y capacidad pulmonar total, el método que más se usa es la pletismografía. En la pletismografía, el paciente se lo pone dentro de una caja hermética y se lo invita a hacer intentos inspiratorios y expiratorios en una válvula que está completamente cerrada. Por eso digo intentos inspiratorios y expiratorios. Es decir, la persona hace una inspiración contra una válvula que está completamente cerrada. Por el principio de Boyle-Marriott, ustedes recuerdan que la ley de Boyle-Marriott decía que presión y volumen son inversamente proporcionales a temperatura constante. O sea que si aumenta la presión disminuye el volumen y si aumenta el volumen disminuye la presión. Bueno, en ese principio se basa la pletismografía. Entonces, una persona dentro del pletismógrafo, que es esta caja herméticamente cerrada, hace esfuerzos inspiratorios, pero contra una válvula completamente cerrada. Ese esfuerzo inspiratorio hace que el volumen aumente y la presión dentro del pulmón disminuya. Es decir, si yo me tapo la boca y trato de inspirar, mi volumen pulmonar va a aumentar y mi presión adentro del pulmón va a caer. Principio de Boyle-Marriott. Lo opuesto ocurre en la caja del pletismógrafo, ¿de acuerdo? La caja del pletismógrafo, que está herméticamente cerrada, este aumento del volumen pulmonar se va a traducir en una disminución del volumen dentro de la caja del pletismógrafo. Y como volumen y presión son inversamente proporcionales, si baja el volumen en la caja del pletismógrafo, va a aumentar la presión en la caja. De modo tal que yo tengo una disminución de volumen en la caja, que es dato, que la puedo medir, un aumento de presión en la caja, que también es dato y lo puedo medir, y voy a tener una disminución de la presión en el pulmón cuando yo hago el esfuerzo inspiratorio, que también la mido, y un aumento en el volumen del pulmón que no puedo medir.
pero como conozco 3 factores sobre 4, se puede despejar la incógnita del volumen pulmonar. Esto que dicho así parece muy fácil, digamos, el análisis de esto implica el uso de una fórmula que es bastante compleja, pero que, bueno, afortunadamente la hace el aparato sin que nosotros tengamos que hacerlo. Bueno, aquí otro ejemplo de enfermedad pulmonar obstructiva por aumento de la compresión dinámica. Fíjese, grave caída en el flujo expiratorio pico, grave caída en todos los flujos expiratorios, una muy importante caída en la capacidad vital, flujos inspiratorios más o menos conservados. Fíjense que este hombre tendría que tener una capacidad vital de 4 litros 18, tiene una capacidad vital de 1 litro 90. Tendría que tener un BEF1 de 3,40, tiene un BEF1 de 0,54 y tendría que tener una relación BEF1, capacidad vital forzada de 78% y es de 28%, es decir, una grave obstrucción. Y ese es el correlato anátomo-funcional. Esta es la tomografía computada de este paciente, que tiene un enfisema muy avanzados, graves áreas de enfisema con bullas de enfisema. Y aquí tenemos dos curvas flujo-volumen. La de la izquierda ya la conocemos, ya la hemos analizado. Y nos vamos a detener en la curva de la derecha. Fíjense, acá tengo dos curvas, una negra y una roja. Fíjense que vamos a analizar la curva negra. Tiene una caída en el flujo expiratorio pico, caída en todos los flujos expiratorios, caída en la capacidad vital, y esta es la porción inspiratoria, ¿de acuerdo? La curva roja es realizada después de la inhalación de un broncodilatador. Y fíjese que esa inhalación del broncodilatador le mejoró todos los flujos expiratorios, le mejoró el flujo expiratorio pico, le mejoró todos los flujos durante la expiración, pero también le mejoró los flujos inspiratorios. Fíjese cómo es esta curva inspiratoria, y esta curva inspiratoria roja tras la inhalación de un broncodilatador tiene flujos inspiratorios mucho mayores. Es decir, este paciente, o el mejor dicho, el mecanismo fisiopatológico de la obstrucción de este paciente de la derecha no es la compresión dinámica o la exageración de la compresión dinámica, porque tiene obstrucción no solo durante la expiración, sino que también tiene obstrucción durante la inspiración. Y la característica de la obstrucción causada por agravamiento de la compresión dinámica es que aparece durante la expiración y desaparece durante la inspiración. O sea que este mecanismo fisiopatológico es distinto. Y tiene que ver con algo que está no solo durante la expiración, sino también durante la inspiración. Y ese algo es el espasmo del músculo lisobronquial y la inflamación de la mucosa que característicamente se ven en el asma bronquial. O sea que el paciente asmático tiene un mecanismo fisiopatológico distinto al paciente enfisematoso, que no tiene que ver tanto con el agravamiento de la compresión dinámica, sino que tiene que ver con una alteración estructural, como es el espasmo del músculo lisobronquial y la inflamación de la mucosa, que están tanto en la expiración como durante la inspiración. Es decir, la curva flujo-volumen me sirve para hacer diagnóstico de obstrucción, pero también me sirve para separar, en algunos casos, el mecanismo fisiopatológico que la genera. Y la espirometría me sirve no solo para hacer diagnóstico de enfermedades obstructivas, de determinar en algunos casos cuál es el mecanismo fisiopatológico que genera la obstrucción, sino que también me sirve para ver cómo evolucionan las enfermedades obstructivas. Fíjense, esta espirometría está hecha el 13 de agosto y esta paciente tenía un BEF1 de 1,45, 57% del teórico, y una relación BEF1 capacidad vital forzada de 67%, es decir, claramente estaba obstruida. Y fíjense lo que pasó a los 15 días o a los 14 días. Esta espirometría está hecha el 3 de septiembre, o sea, 14 días después. Y fíjense, el BEF1, que era de 1,45, se fue a 2,26, 88% del teórico, y la relación BEF1, que era del 67%, se fue al 79%. Es decir, fíjense que en la curva de la izquierda era una paciente con obstrucción, claramente porque la relación BEF1 capacidad vital forzada era menor al 70%, y 14 días después, con un tratamiento adecuado, la espirometría se normalizó. La única enfermedad que puede normalizar absolutamente la espirometría tras 14 días de tratamiento es el asma bronquial, que es lo que tenía este paciente. Nuevo ejemplo para reforzar el concepto. Fíjense, la espirometría verde, esta data del 1 de abril, la azul del 15 de abril, nuevamente pasaron 14 días entre una y otra, y fíjense
cómo aumentan los flujos expiratorios, pero también cómo aumentan los flujos inspiratorios, porque el asma bronquial compromete no solo flujos expiratorios, sino inspiratorios, y de hecho han mejorado, tras 14 días de tratamiento, los flujos expiratorios y los flujos inspiratorios. Y no solo eso, fíjense que el asma bronquial también puede generar atrapamiento aéreo, porque este aumento en la capacidad vital después de 14 días tiene que ver con mejoría del atrapamiento aéreo. Y aquí otro ejemplo de evolución de enfermedades obstructivas. Ejemplo distinto al anterior, esto no es asma bronquial, sino que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define desde hace muchos años como obstrucción no totalmente reversible al flujo aéreo. Esto lo diferencia del asma, vimos un ejemplo recién, el asma puede corregir completamente la obstrucción. En la EPOC no se produce la reversión de la obstrucción, puede mejorar, pero no se normaliza. Y este es un ejemplo, fíjense, esta primera espirometría es hecha en septiembre del 2011, donde hay una grave alteración de los flujos expiratorios, grave caída en el flujo expiratorio pico, en todos los flujos expiratorios, disminución de la capacidad vital probablemente por atrapamiento aéreo. Y esta otra espirometría hecha el 16 de mayo del 2012, es decir, varios años después, varios meses después, donde se ve que los flujos han mejorado, mejoró el flujo expiratorio, un poco el flujo expiratorio pico, mejoraron los flujos expiratorios. Y fíjense, si lo analizamos en función de la obstrucción, para ver la severidad de la obstrucción tenemos que ver el BEF-1. Este hombre tenía 0,56 de BEF-1 y después de varios meses de tratamiento el BEF-1 se va a 0,74. Ustedes dirán, pero no aumentó casi nada. Bueno, el incremento es modesto, son 200 centímetros cúbicos, pero en pacientes con esta severidad de obstrucción, esos 200 centímetros cúbicos de mejoría les puede significar menos disnea, mejor calidad de vida, y bueno, y esto no es poca cosa. Y aquí un nuevo ejemplo de evolución de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Fíjense esta primera espirometría hecha en noviembre del 2010 y esta espirometría al mismo paciente hecha en abril del 2012. Ha pasado unos cuantos meses, pero fíjense que el cambio es bastante significativo. Acá el flujo expiratorio pico apenas superaba los 2 litros por segundo, acá está cercano o pasando los 3 litros por segundo, acá la capacidad vital era menor a 2 litros, aquí la capacidad es más, digamos, más de 2 litros y medio, es decir, han mejorado flujos expiratorios, han mejorado flujos inspiratorios, entonces la morfología de la curva indica que este paciente ha mejorado con el tratamiento. Ahora yo los invito a ver cuál es la relación BEF-1 capacidad vital forzada de la primera curva, la de la izquierda, 40.2. ¿Y cuál es la relación BEF-1 capacidad vital forzada de la curva de la derecha? 40.2, exactamente igual. Entonces, ¿yo por qué digo que mejoró si tiene una relación BEF-1 capacidad vital forzada idéntica en una que la otra? La respuesta es que la relación BEF-1 capacidad vital forzada sirve para decir, este paciente está obstruido o no está obstruido. Más del 70% no está obstruido, menos del 70% está obstruido, pero no para calcular o medir la severidad de la obstrucción. La severidad de la obstrucción se mide viendo el BEF-1 en valor absoluto. Y este paciente aquí tenía 0,74 de BEF-1, 22% del teórico, y tras el tratamiento el BEF-1 se fue de 0,74 a 1,02, 31% del teórico. Entonces, conclusión. Relación BEF-1 capacidad vital forzada sirve solo para decir si está o no está obstruido. Si yo quiero saber la severidad de la obstrucción, tengo que ir al valor absoluto del BEF-1 y ver qué porcentaje del teórico esto representa. Y no solo eso, fíjense lo que pasa en este ejemplo. Acá en verde yo tengo el BEF-1, acá en color ocre tengo la evolución de la capacidad vital forzada. Evolución del BEF-1, evolución de la capacidad vital forzada. Y fíjese, esta persona tenía el 19 de diciembre un BEF-1 de 1 litro 88 y el 27 de marzo un BEF-1 de 2 litros 06. ¿De acuerdo? Pero fíjense, el 19 de diciembre su relación BEF-1 capacidad vital forzada era de 64 y el 27 de marzo era de 55%. O sea que si yo veo estos valores, diría, uy, el paciente empeoró. No, el paciente no empeoró, mejoró.
¿Y por qué digo que mejoró? Porque de 1,88 de BEF-1 se fue a 2 litros 0,6. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque este paciente de la anteúltima espirometría a la última espirometría le aumentó muy poquitito el BEF-1 y le aumentó mucho la capacidad vital forzada. Por lo tanto, la relación bajó pese a que el paciente está mejor. Bueno, y lamentablemente a veces nos toca ver cómo las enfermedades obstructivas evolucionan no como nosotros quisiéramos. Fíjense, este es un paciente cuya espirometría es de febrero del 2010 y esta otra espirometría es de junio del 2015. Han pasado 5 años, es cierto, pero fíjense cómo ha empeorado tremendamente su espirometría. Han caído todos los flujos, tanto expiratorios como inspiratorios. Fíjense que acá tenía una capacidad vital más de 3 litros, acá tiene una capacidad vital que apenas supera el litro y medio. Fíjense en términos de severidad de obstrucción lo que pasó. Este paciente tenía en febrero del 2010 1,20 de volumen expiratorio forzado en el primer segundo y en junio del 2015, 5 años después, el BEF-1 le había caído de 1 litro 20 a 0,47. ¿De acuerdo? Una muy mala evolución espirométrica en un paciente que había dejado de fumar, era un fumador muy severo, había dejado de fumar en ocasión de la espirometría de la izquierda y estaba tratado con todo, digamos, con todo el arsenal terapéutico posible, drogas inhaladas, anticolinérgicos, beta-2 adrenérgicos de acción prolongada, esteroides inhalados, rehabilitación respiratoria, oxígeno, etcétera, etcétera. Y pese a no fumar y a estar con todo el arsenal terapéutico disponible, el paciente hizo una muy mala evolución y en estos 5 años el BEF-1 prácticamente le cae a la tercera parte. Y esto probablemente tenga que ver con la historia natural de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿De acuerdo? Este es el diagrama de Fletcher y Peto, que tiene muchos años, y lo que dice es que qué es lo que pasa con el BEF-1 a lo largo de los años. Acá tengo la evolución del BEF-1, esto es en los años. En los fumadores susceptibles, porque no todos los fumadores se obstruyen, pasa esto. Es decir, el BEF-1 con el correr de los años, si el paciente sigue fumando, cae a una tasa muy alta, de modo tal que al cabo de muchos años el paciente empieza con disnea y finalmente muere de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y, este sería el escenario de un paciente, lo vimos recién, del fumador susceptible. En esta línea verde sería el fumador no susceptible o aquel que nunca fumó. Fíjense que una persona normal también le cae el BEF con el curso de los años, pero le cae de manera mucho más lenta, ¿de acuerdo? Una persona que es fumador susceptible le cae el BEF con el correr de los años de manera mucho más empinada. Ahora, si deja de fumar antes de que tenga síntomas o más o menos precozmente, lo que perdió de BEF ya lo perdió, pero fíjense que la caída en el BEF-1 cuando deja de fumar se hace paralela a la de un no fumador o fumador no susceptible. Es decir, le sigue cayendo el BEF, pero a una tasa de caída igual que una persona que no fuma, y probablemente este paciente se muera de viejo, pero nunca por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si deja de fumar cuando ya tiene síntomas, la caída del BEF-1 también es más o menos paralela al del no fumador, pero como dejó de fumar tan tarde, este paciente va a terminar muriendo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que lamentablemente pasó con el ejemplo anterior. Y para reafirmar el concepto que vimos recién, este es un paciente fumador muy importante, que en 2011 consulta, ya en ese momento tenía cierto grado de obstrucción, tenía caída del flujo expiratorio pico, caída en todos los flujos instantáneos, no tenía una caída importante en la capacidad vital. Por supuesto, se le dio la indicación de dejar de fumar, indicación que lamentablemente el paciente no acató, siguió fumando. Y regresa a la consulta varios años después, esto es de marzo del 2011, esto es de diciembre del 2020, ¿y qué es lo que pasó? Y pasó lo que uno podía prever, flujo expiratorio pico que era cerca de 6 litros por segundo, ahora es 2 litros por segundo, capacidad vital forzada que era cerca de 4 litros, ahora es de 2 litros, o sea, grave caída en todos los flujos. Y fíjense lo que pasó con la severidad de su obstrucción. En el 2011 tenía un BEF-1 de 2 litros 0,8 y en el 2020, 9 años después, el BEF-1 cayó de 2 litros 0,8 a 0,58. Una tremenda caída
en el BEPS1. ¿De acuerdo? Fíjense, esta persona a lo largo de estos 9 años perdió 1.400 centímetros cúbicos de BEPS1, lo que supone una caída anual de 155 centímetros cúbicos por año. Un no fumador, el BEPS1 le cae más o menos 15 centímetros por año. O sea que esta persona que siguió fumando, el BEPS1 le cayó 10 veces más que una persona no fumadora. Bueno, y aquí damos por finalizada esta charla. Vieron que hemos hecho repaso a un montón de enfermedades obstructivas, pudimos definir distintos mecanismos fisiopatológicos, ver cómo evolucionan las enfermedades obstructivas, y en realidad todo lo que hicimos fue analizar el soplido, porque en realidad la espirometría no es otra cosa que el análisis del aire expirado, o sea que es lo mismo que decir el análisis de soplar. Y yo recuerdo aquí que el soplar no sirve solamente para hacer espirometrías, sino que puede servir para demoler casas, aunque a veces el lobo se tenga que quedar con las ganas. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima presentación.